Buenos días, ¿cómo Días. están? Hola. Hola. Un saludo a los de Zoom para que nos puedan acompañar encendiendo las cámaras. Por favor. Hoy ¿cómo se siente? Bien. Y la vez pasada se nos descompuso en media clase, pero ya está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, hoy como pudieron leer en el mensaje que pasé, hoy tenemos el quiz de Kahoot. Hoy no va a ser tan largo, son menos preguntas. Entonces vamos a hacer el repaso con el quiz de Kahoot y ver pues otras cosas de gramática como tal. Bueno, acá como pueden ver en la pantalla aparece el, el- la página para unirse a Kahoot y el pin. Tanto los que están en Zoom como ojalá los que están acá puedan ingresar al Kahoot para hacer el quiz. Consta de 17 preguntas. ¿Ok? Entonces, para unirse es esta página www.kahoot.it y el PIN 296-3216. Ok. Bueno, vamos a ver cómo les ha ido en las clases pasadas. Tenemos 14. Aún los que faltan de ingresar al Kahoot pueden ir ingresando. Ok, muy bien. Ok, ya van ingresando. Vamos a dar un tiempo para que los que faltan también puedan ingresar. Ok, un poquito más de tiempo para los que faltan. ¿Cuál es la clave? Pregunta Cristel. Es la que está en la página, o sea, en la pantalla, el código grande que dice PIN. Es 296-3216. Esa es la clave. Y ponen su nombre e ingresan. ¿Ok? Dar un chancecito más para que los que faltan puedan ingresar. Estos son preguntas de verdadero o falso. También recuerden que entre más rápido sea la respuesta, más puntos tiene pues si es correcto, y en algunas preguntas hay una o dos respuestas correctas. Entonces por eso hay que leer bien tanto la pregunta como la respuesta, ¿ok? Tenemos un chancecito más. Okay. Usted lee la pregunta. Sí. Sí. Ok, pero más duro. Sí. Ajá. Muy bien. Ah, Listo, vamos a ver, comenzamos a las 10:05 iniciamos. Entonces los que faltan, igual durante el transcurso del quiz pueden ir ingresando. Ok, un minuto más para iniciar con el quiz de Kahoot. Ok. Bueno, creo que ya podemos iniciar. Vamos a comenzar con el Kahoot. Iniciemos con la primera pregunta, que sería la siguiente. gente. Podemos iniciar. Entonces la primera pregunta este ya es el cuarto quiz. Entonces la primera pregunta sería, ¿Cuál es para identificar el país? Ah, disculpen, perdón. ¿cuál es para identificar el mes, verdadero o falso? Esto lo vimos cuando hacíamos el estudio de las fechas. ¿Ok? Es correcto, es verdadero. Y siguiente. Gente. La segunda pregunta sería, a ver cómo están puntos. Ok, Val, R, Jimena. Sigan significa 2 horas. La palabra o
palabra 1시간 significa 2 horas, verdadero o falso. 1시간, 2 horas, verdadero o falso. Recuerden que el tiempo de las preguntas son 20 segundos para poder responder. ¿Ok? ¿Sí? No es correcto, sino que la manera correcta de decir 2 horas es 2시간, no 1시간. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo se dice minutos y segundos en coreano? ¿Cómo se dice minutos y segundos en coreano? ¿Ok? Minutos y segundos. ¿Cómo es la manera correcta de escribirlo? Es correcto, es minutos, ¿cómo se dice? Y segundos, cho. Muy bien. Siguiente. Y vamos a ver, va a seguir primera, Patri y Sofía. Siguiente. La siguiente pregunta dice ¿Cómo se escribe 20 200. a 200 en coreano? ¿Cómo se escribe 200 en coreano? Número 200. Sí, quedan 5 segundos. El número 200. ¿Cómo se escribe? A ver. Muy bien. Ibek. Bek 100. Tambek es 300 y Sabek es 4. Siguiente. Ok, subió Sophie, Joe y Josema. Siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿Qué significa 50? ¿qué significa Oshibi? ¿Qué número es? Más bien, 61, 50, 52 o 72. ¿Qué significa Oshibi? Y 5 segundos. ¿Cuál es el número Oshibi? Es el número 52. Recuerden que Oshib es 50 y es 2. Ok, siguiente. A ver. Sí. Cristel subió, José subió, Vito también. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se conjuga hada? ¿Cómo se conjuga Shirohada? Recuerden que esta es la forma infinitiva. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de conjugarlo? Estamos en la sexta pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de conjugar Shirohada? ¿Sí? Muy bien. Habían dos respuestas correctas. Shiroheo, que es formal, y Shirohe, que es informal. Okay, ambas son correctas. Ok, siguiente. Okay. Siguiente, pregunta número 7. Dice así. ¿Cómo se dice qué en coreano? ¿Cómo se dice qué? Recuerden que habíamos visto qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Entonces, la expresión qué, ¿cómo se escribe? Y recuerden que pueden haber una o dos respuestas correctas por pregunta en ciertos casos. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de decir lo que es el rojo y el amarillo. What y Muy bien. Siguiente. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, pregunta número 8. Dice, ¿Cuál significado tiene la palabra martes? ¿cuál es el significado de la palabra martes? Recuerden que los días también tenían un significado, ya sea tierra, ya sea fuego, ya sea agua, etc. Entonces, la palabra martes o el día martes, ¿qué significado tiene? Hace referencia al fuego. Muy bien. Bien. Fuego. Siguiente. ¿Sí? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. La palabra 새벽, 오전, 오후, ¿qué significan en coreano? Recuerden que esto lo aprendimos cuando vimos las horas. Entonces, estas palabras, ebyo, ojan, ¿qué significado tienen? ¿Sí? ¿Qué significan estas palabras? Y significan madrugada, mañana, tarde y noche, respectivamente. ¿Ebyo qué? madrugada. Ajá.
ojan mañana, y ohu, tarde, tarde y noche. Ok, siguiente. Ok, vamos a la pregunta número 10. La siguiente pregunta. ¿Sí? ¿cómo se conjuga en verbo 있다? Ita, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo es la conjugación de este verbo? Esto también lo vimos en una clase. ¿Cuál es la conjugación correcta de este verbo? Significa estar, tener o haber. Y la manera correcta es, ¿cuál es? 있어요. Ajá. Estoy. ¿Ok? Siguiente. Nos quedan 7 preguntas. ¿Ok? Siguiente. Pregunta número 11. ¿Qué significa la palabra 목요일? Al igual que el martes, esta palabra, ¿qué significado tiene? ¿Qué hace referencia? La palabra mogyoil. En este caso significa jueves. Mogyoil es jueves y un significado cultural de esta palabra es madera, pero este sería el significado siguiente. Ok, siguiente. Y así. ¿Cuál palabra en coreano se usa para identificar el año? Ok, ¿cuál palabra se usa para identificar el año? ¿Con cuál? Mientras así damos una fecha, se usa para poner que tal número es el año. Y la respuesta correcta es, ¿cuál es? 년. Ajá. Los que marcaron rojo, recuerden que ese es de el mes. Y la otra más marcada fue il, que es día. ¿Ok? La correcta es, 년. ajá. Viendo eso, identificamos que ese es el año. ¿Ok? Siguiente. Bien. Siguiente. La pregunta número 13, ¿verdadero o falso? La palabra 시간 significa hora. La palabra shigan tiene el significado de hora, verdadero o falso. Esta palabra significa hora, sí o no. Ok, quedan 5 segundos. La palabra shigan tiene el significado de hora, sí o no. Sí, es correcto, significa tanto hora como tiempo. ¿Ok? Siguiente. Ok, muy bien, la siguiente. 네. Y así. La palabra 어떻게 ¿qué significa? ¿Qué significado tiene esta palabra? Otoke. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esta palabra? Otoke. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo? Significa cómo. ¿Ok? Significa cómo. Cómo se fue, cómo vino, etcétera. Ese cómo. ¿Ok? Siguiente. Dice así. ¿Cuál es la conjugación de 좋아하다? Tuajada, ¿cómo se conjuga? Recuerden que esta es la palabra que significa me gusta. ¿Ok? Tuajada, ¿cómo es la conjugación correcta? ¿Ok? 5 segundos. 3, 2, 1. Y se conjuga igual, tiene dos maneras, que es tuajeo y 좋아해. tanto formal como informal. Siguiente. Ok, muy bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? El verbo 자다 significa Ah, despertar. despertar. Verbo chada significa despertar, verdadero o falso. Recuerden que esta fue dentro de los primeros verbos que comenzamos a aprender. El verbo chada es despertar, sí o no. Y es falso. ¿Qué significa chada? dormir. Dormir. ¿Ok? Entonces es falso. ¿Sí? Siguiente. A ver, otra verdadero o falso. La palabra 천 significa 100. ¿Sí? La palabra chon tiene el significado de 100, sí o no. Y la palabra chon significa 100, sí o no.
Esto es cuando aprendimos dos números. ¿Ok? Chon significaba 100, ¿no? No, es falso. ¿Qué significa chon? 1. Ajá, chon es 1000. Recuerden que si 200 es ibek, entonces 100 es bek. ¿Ok? Chon es 1000. ¿Ok? Siguiente. Ok, vamos a ver, ya terminó. Entonces en tercer lugar quedó Dali. 달리, Bien, segundo, Pito. 삐또, Y primero tenemos a ver quién ganó. Josema, 대마, muy bien, perfecto. También mediante este quiz pueden ver qué parte les hace falta repasar. Bien recuerden que, bueno, los que pudieron leer el anuncio que pasé esta semana, en la descripción de los videos de las clases que se pasan a YouTube sale el minuto en que aparece cada tema. Hay veces que quisieran repasar un tema en específico, entonces para buscarlo tienen que ver casi que todo el video. Entonces lo dividimos por minutos en la descripción de cada video para que puedan encontrarlo más sencillo, ya sea que quieran repasar específicamente los verbos o cosas por el estilo. Nada más tocan donde aparece el minuto y de una vez el video les aparece ahí, para que sea más sencillo repasar. ¿Ok? Ahora vamos a ver los temas de hoy. Los temas que tenemos para hoy serían los siguientes. Son básicamente tres temas. ¿Ok? Pueden poner la imagen de los temas que tenemos para hoy, que serían, primero, repaso, segundo, particular de objeto, 3, palabra de enlace. el repaso, porque la vez pasada vimos los pasatiempos. Voy a repasar un poquito la partícula de objetos. O sea, bueno, en español no es tal cosa, pero en coreano cuando se hacen oraciones hay que identificar cuál es el objeto de la oración. Vamos a aprender eso y palabras de enlace, o sea, como los conectores. ¿Ok? Bien, entonces vamos con el repaso. ¿Cómo se dice repaso? Repaso se llama 복습, Ajá. Repaso se dice 복습. 복습. ¿Ok? 복습 es repaso. Y repasar, nada más se le agrega hada al final. Entonces repasar es 복습 hada. Y solo repaso 복습. ¿Ok? Sí. Y siguiente. Entonces, ¿cómo se dice bailar? 춤추다, Ajá. Bailar, el verbo infinitivo de bailar es 춤추다. ¿Ok? 춤추다. 춤추다. Para decir yo bailo, ¿cómo se dice? 저는 춤춰요. Recuerden que la conjugación de 춤추다 es 춤춰요. Entonces, yo bailo es, otra vez, 저는 춤춰요. 저는 춤춰요. Eso es yo bailo. 모바일. El sábado pasado vimos sobre los pasatiempos. Entonces, hay dos formas para decir, por ejemplo, me gusta bailar. Hay dos formas de hacerlo. Me gusta bailar es, primero, 춤추기를 좋아해요. me gusta bailar puede decir 춤추기를 좋아해요. 좋아해요. Y la otra forma es la segunda, 춤추는 것을 좋아해요. 춤추는 것을 좋아해요. Estas son las dos maneras de, por ejemplo, en este caso decir me gusta bailar. ¿Ok? Pues la primera es, otra vez, 춤추기를 좋아해요. 춤추기를 좋아해요. Y la segunda, 춤추는 것을 좋아해요. 춤추는 것을 좋아해요. ¿Ok? Para decir no me gusta No me bailar es, gusta. 춤추기를 싫어해요. recuerden que shiroheo es no me gusta. No me Entonces, gusta. no me gusta bailar es 춤추기를 춤추기를 싫어해요. shiroheo. Y la otra forma, 춤추는 것을 싫어해요. 춤추는 것을 싫어해요. Es, las primeras dos es me gusta bailar y las otras dos son no me gusta bailar. Okay, estas son dos formas en que podrían decirlo. ¿Okay? Primero vamos a repetir todos juntos. Después de Caleb, ¿cómo se dice bailar? 춤추다. ¿Cómo se dice bailar? Ajá, muy bien. 춤추다. Y yo bailo. 저는 춤춰요. Vamos a ver, yo bailo, el contar de tres. 1, 2, 3. Muy bien. Otra vez, usted. 저는 춤춰요. 저는 춤춰요.
Eso es yo bailo. Ahora, me gusta bailar. 춤추기를 좋아해요. Ajá. Repitamos después de Caleb otra vez. ¿Me gusta bailar? 춤추기를 좋아해요. Ahora vamos a decir esta al contar de 3. 1, 2, 3. 춤추기를 좋아해요. Ok, una vez más. 춤추기를 좋아해요. 춤추기를 좋아해요. Y la segunda. 춤추는 것을 좋아해요. 춤추는 것을 좋아해요. Ok, otra vez usted. 춤추는 것을 좋아해요. Y vamos a decir esta igual al contar de 3. 2, 3. 춤추는 것을 좋아해요. Muy bien. Ahora vamos a decir no me gusta bailar. ¿Qué dice? 춤추기를 싫어해요. Es prácticamente igual, nada más se cambia el 좋아해요 por el 싫어해요. ¿Sí? Entonces, no me gusta bailar se dice 춤추기를 싫어해요. 춤추기를 싫어해요. ¿Sí? Y la segunda, 춤추는 것을 싫어해요. 춤추는 것을 싫어해요. Ok. Y de los que están acá presentes, hay uno que quisiera decir estas 4 oraciones, intentar decir estas 4, las 2 de me gusta bailar y las 2 de no me gusta bailar. ¿Alguno que quisiera? ¿Alguno o alguna? Libre. Intentar estas 4. Ok, adelante. Ok, esta es 춤추는 것을. Ah, ok, bien. Ah, 싫어해요. 싫어해요. Ok, la última. Es 춤추는 것을 싫어해요. 싫어해요. De los de Zoom, ¿quién quisiera intentar decir estas 4 oraciones? Las de me gusta 잠깐만요. bailar y no me gusta bailar. Puede levantar su mano, ya sea en la cámara o ya sea con las reacciones de Zoom. Si gusta intentar decir estas 4. Okay, me gusta bailar y no me gusta bailar. Estas son las 2 formas. Recuerden que la segunda forma es 춤추는 것을. ¿Ok? 춤추는 것을. Camila Salas. Ok, adelante Camila. Díaz. Díaz. Buen día. Bailar se dice 춤추다. Yo bailo. 저는 춤추어요. 춤추요. creo. ¿Está bien? ¿Cómo se dice? Yo bailo. 저는 춤춰요. 춤춰요. 저는 춤춰요. Ah, muy bien. 네. ¿Y las demás? 춤추기를 좋아해요. 춤추는 것을 것을 싫어해요. 좋아해요. 좋아해요. Luego las de no me gusta bailar. Me gusta bailar. 춤추기를 싫어해요. 춤추는 것을 싫어해요. Ah, muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces repitamos antes de pasar a la siguiente. Bailar se dice. 춤추다. Ahí es solo bailar sin conjugar. ¿Okay? Para decir yo bailo es. 저는 춤춰요. Bien. Y me gusta bailar. 춤추기를 좋아해요. Ah, y la otra. 저는 춤추는 것을 좋아해요. Y no me gusta bailar. 춤추기를 싫어해요. ¿Sí? 춤추는 것을 싫어해요. Entonces, en este caso, se cambia el da de 춤추다 y se pone 길을 o 는 것을 y el verbo siguiente. ¿Okay?
Pasemos a la siguiente imagen. 네. El siguiente verbo sería caminar. ¿Cómo se Caminar. dice caminar? 걷다, En este caso, caminar tiene una irregularidad. No se conjuga pues normal, sino que para decir yo camino se dice, 저는 걸어요. ya cuando es conjugado cambia. No se dice 걷어요, sino 걸어요. 걸어요. Cuando es conjugado se cambia. Cuando está en infinitivo es solo 걷다. Y cuando se conjuga es 걸어요. ¿Ok? Esto es porque estos verbos que normalmente tienen, algunos que tienen 티귿, 받침, tienen esta irregularidad. No todos. ¿Ok? Entonces, caminar se dice 걷기를 caminar. 걷다. Y yo camino. 저는 걸어요. Muy bien. 걷다 y 저는 걸어요. ¿Ok? En este caso, recuerden que cuando expresamos que nos gusta o no nos gusta, nada más se quitaba el ta. Entonces, en estas oraciones de abajo permanece el got. ¿Ok? Nada más cuando dicen yo camino o él camina o caminamos, ahí sí es yo. Pero cuando expresamos que nos gusta o no nos gusta caminar, es got. ¿Ok? Tiene el ticket. Entonces, me gusta caminar, ¿cómo se dice? 걷기를 좋아해요. Ajá. Y 걷는 것을 좋아해요. recuerden que cuando vimos como las formas de pronunciar, cuando consonantes como tigut, luego seguía como sonido de N o M, su sonido cambiaba. Entonces es 걷는, ¿verdad? No es 걷는, es 걷는. 걷는. Entonces, la primera es, 걷기를 좋아해요. y la segunda, 걷는 것을 좋아해요. 걷는 것을 좋아해. Para decir, no me gusta caminar, 걷기를 싫어해요. ¿sí? 걷는 것을 싫어해요. Ok, pregunta Val. ¿Cuál es la forma más correcta al hablar de las dos formas? Ok, las dos formas son correctas puesto que las dos se pueden usar, pero la forma más frecuente es la que aparece abajo, la que tiene nun, es lo más frecuente a la hora de hablar o de escribir. ¿Ok? Entonces nada más para que tengan un vocabulario más amplio. Pero la forma más frecuente, no más correcta, sino más frecuente sería la que tiene en 것을. ¿Ok? Repasemos. Caminar se dice, 걷다. yo camino, 저는 걸어요. me gusta caminar. 걷기를 좋아해요. Y la otra, 걷는 것을 좋아해요. y no me gusta caminar. 걷기를 싫어해요. 걷는 것을 싫어해요. Ahora repitamos todos cada una de estas. Caminar se dice, 걷다. ¿cómo se dice caminar? 걷다. Yo camino, 저는 걸어요. yo camino se dice, 저는 걸어요. Me gusta caminar. 걷기를 좋아해요. Esta primera es 걷기를 좋아해요. ¿Ok? Luego la segunda forma, 걷는 것을 좋아해요. esta es 걷는 것을 걷는 좋아해요. 것을 좋아해요. Luego, no me gusta caminar. 걷기를 싫어해요. Sería 걷기를 싫어해요. ¿Ok? Y la segunda 걷는 것을 싫어해요. sería muy bien. 걷는 것을 싫어해요. Ya ven que casi todas estas oraciones, después de ya sea el verbo caminar o bailar, como vimos, tiene la parte el o el. Eso vamos a explicarlo un poquito más adelante, el por qué se usa. ¿Ok? De los que están en Zoom, bueno, ojalá que puedan encender la cámara, los que tienen la posibilidad, y de alguno de los que quiera intentar decir estas frases, puede levantar su mano.
Igual no importa, si ya participó, puede volverlo a hacer, ningún problema. ¿Quién quisiera decir estas oraciones? Los que están en Zoom pueden levantar su mano en la cámara o en la reacción. Por favor. ¿Sí? ¿Alguno que quisiera? ¿Alguno o alguna? No, pasamos a la siguiente. Ok. Es Eleni. Lenny. Adelante. Caminar. Jota. Bien. Yo camino. 저는 걸어요. ¿Cómo se dice? Yo Me, camino. Yo camino. 저는 걸어요. Ah, es coro. Ok. ¿Verdad? No cora. Coro. ok. 저는 걸어요. Ajá, muy bien. 네. Me gusta caminar. 걷기를 좋아해요. Muy bien. 네. 이 걷는 춤을 좋아해요. Sí, esta segunda es 걷는 것을. 걷는 오케이. 것을. 걷는 것을 좋아해요. Bien. Y no me gusta caminar. 걷기를 싫어해요. Tiro. 싫어. 싫어해요. 네. 오케이. 이 걷는 것을 싫어해요. Bien. Recuerden que cuando es, el primero es 걷기. El yog se hace más fuerte. 걷기, ¿verdad? Y en el segundo, 걷는. 걷는 것을. 것을. Muy bien. Pasemos a la siguiente. La siguiente sería, recuerden que vimos tada. ¿Okay? ¿Sí se acuerdan qué significaba este verbo? Tada. ¿Cuál es? Es montarse, dar o subirse en algún medio de transporte. Se dice tada. 하다. Entonces, por ejemplo, si queremos decir, como yo tomo un taxi, se dice 택시를 타요. 택시를 타요. Eso es, yo tomo un taxi. Y para decir, yo ando en bicicleta es 자전거를 타요. 택시 es taxi y 자전거 es bicicleta. Entonces, yo tomo un taxi es, otra vez, 택시를 타요. y yo ando en bicicleta. 자전거를 타요. Bien. Siguiente. Siguiente. Bien, esto es con básicamente cualquier medio de transporte. Para decir yo ando en barco es, 배를 타요. barco es 배, entonces 배를 barco. 타요. Y yo ando en avión, 비행기를 타요. 비행기 es avión, ¿verdad? Entonces Avión. 비행기를 타요. Yo ando en taxi, se dice, 택시를 타요. ajá. Yo ando en bicicleta, 자전거를 타요. yo ando en barco 배를 타요. y ando en avión. 비행기를 타요. Entonces es el medio de transporte, la partícula r o el, depende, y tayo. El tayo. siguiente, 네. también tenemos, siguiente es, yo ando en tren, dice, 기차를 타요. 기차를 타요. 기차 es tren. 트렌. ¿Ok? Y la última es, 말을 타요. ok, mal es caballo, eso es Caballo. andar a caballo. Pero ven que entre tren y caballo hay una ligera diferencia. Por ejemplo, tren termina en r y caballo en l. Es porque tren no termina en consonante y caballo sí. ¿Sí? Entonces, cuando no termina en consonante es solo r. Y cuando termina con consonante es l. Entonces, caballo es mal. 말. Entonces, abajo tiene una consonante. Pues la siguiente es l. En cambio, en tren no. Tren es kicha.
termina en vocal, entonces solo se agrega rel. 자, 를, Y ahí es lo mismo con el taxi. Taxi termina con i, taxi를. 자전거 termina con o, 자전거를. Y así con cada una. En este caso, caballo termina con lir, entonces 말을. ¿Ok? 말을, Y siguiente. Igual usando este verbo tenemos me gusta andar en bicicleta. Se dice. 자전거 타기를 좋아해요. En este caso no ponemos 자전거를, o sea, se puede, pero por la oración entendemos que bicicleta es nuestro objeto. Entonces, como es completamente comprensible, no hace falta añadirle 를. Entonces, 자전거 타기를 좋아해요. Eso es, me gusta andar en bicicleta. Y la segunda también, ¿cómo se dice? 자전거 타는 걸 좋아해요. Entonces, recuerden que cuando vimos me gusta bailar o me gusta caminar era 춤추는 것을, es 걷는 것을. Aquí dice 타는 걸. 타는 걸 es la forma corta de decir 것을. Se hace más corto. O sea, es lo mismo decir 타는 것을 y 타는 걸. Es igual. Es 걸 es solo la contracción. Entonces se puede decir 자전거 타는 것을 좋아해요 o 자전거 타는 걸 좋아해요. Son exactamente lo mismo. Nada más que 걸 es solo la forma más corta de decirlo. Es más sencillo. Es mejor decir solo 걸 que 것을. Normalmente eso se usa mucho. Entonces, igual si quisiéramos decir no me gusta estar en bicicleta, sería 자전거 타기를 싫어해요 o 자전거 타는 걸 싫어해요. ¿Okay? Repitamos estas dos oraciones juntos. La primera es, ¿cómo se dice? 자전거 타기를 좋아해요. Esta al contar de 3. 1, 2, 3. 자전거 타기를 좋아해요. Y la segunda. 자전거 타는 걸 좋아해요. 1, 2, 3. 자전거 타는 걸 좋아해요. ¿Okay? Entonces pasemos a la siguiente imagen. Igual si tienen pregunta acá pueden levantar la mano o en Zoom pueden preguntar en el. ¿Okay? ¿Hay algún significado específico para call? Por ejemplo, call es la forma corta de decir call. Es nada más una contracción. Pero por ejemplo, en coreano no existe esa facilidad, por así decirlo, que nosotros tenemos en español. Nosotros solo decimos, me gusta comer, me gusta cocinar. O sea, no añadimos algo más para unir dos verbos, por así decirlo. Me gusta comer, no me gusta comer, o sea, nada más los juntamos. En coreano uno no puede decir dos verbos seguidos como tal, por ejemplo. No puede decir me gusta andar en bicicleta como 자전거를 타요, 좋아해요, porque no es correcto, no se puede usar de esa forma. Entonces, 타기를 o 타는 걸 es la forma en que convertimos ese verbo en un objeto, por así decirlo. Entonces, para decir, por ejemplo, me gusta comer, podemos decir 먹기를 좋아해요 o 먹는 것을 o 먹는 걸 좋아해요. Entonces estamos convirtiendo como ese verbo en un objeto para poder añadirle me gusta o no me gusta. Eso es algo complejo de este idioma. No se pueden poner dos verbos seguidos como tal. Por ejemplo, yo quiero, no se puede, yo quiero ir a ver el mar. ¿Verdad? Nosotros nada más los conjugamos como tal pegados. Quiero ir a ver. Pero en coreano es un proceso más diferente. No se puede usar como tal, sino que tiene su gramática. Entonces, en este caso, como no se pueden hacer dos verbos seguidos, básicamente estamos haciendo que el primer objeto, o sea, el primer verbo, o sea, lo que nos gusta hacer, lo convertimos en objeto. Se quiere expresar que le gusta, ¿a usted qué le gusta?
¿Qué le gusta hacer? 헬스, Ejercicio. Ejercicio se dice undong hada, hacer ejercicio. Entonces, si él quisiera decir me gusta hacer ejercicio, no se puede decir, por ejemplo, undong heyo, heyo. En español sería normal, por ejemplo, pero en coreano no, hay que hacer como la conversión. undong ha는 걸 좋아해요. Hay que hacer ese proceso, porque no se pueden pegar dos verbos. ¿sí? Entonces, está lo que nos gusta y el verbo que nos gusta hacer. Entonces, el que nos gusta se convierte como en objeto. Entonces, ¿qué nos gusta hacer en este caso? Andar. Entonces, ta기를 o 타는 걸. Y luego gusta. Siguiente. 네, La siguiente imagen es partículas. Aquí ya entramos un Partículas. poquito más en detalle de gramática. Ok, Cristel Blanco pregunta qué significan estas últimas dos oraciones. Ok, pues es me gusta andar en bicicleta. ¿Cuál es su diferencia? Ninguna. Ok, siguiente. Partículas. Entonces, las partículas ul o rl, bueno, tienen el mismo significado. Esta partícula se usa para indicar el objeto de la oración. O sea, cuando termina cuando la sílaba termina en una vocal, se usa rl, y cuando termina en consonante, se usa rl. 네, Esto nada más es el uso, pero es el mismo significado. Y si termina en vocal, se usa rl, si termina en consonante, se usa rl. Okay, vamos a ver algunos ejemplos, que sería lo siguiente. La siguiente imagen, por ejemplo, yo leo un libro. Que 원래 yo puede decirse como yo o na. 아, Libro es check 책, y leer es dicta. 읽다, Recuerden que habíamos dicho que en coreano el verbo siempre va al final. Entonces es primero sujeto, luego objeto, luego verbo. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos yo soy Caleb, ¿cómo se dice yo soy Caleb? 저는 갈렙이에요. Recuerden que cuando comenzábamos una oración, al sujeto o al tema se le agregaba den. Por ejemplo, yo soy Caleb, 저는 Caleb, bla, bla, bla. Entonces, en este caso, ¿cuál es el sujeto de la oración? Yo, ¿verdad? Entonces sería na는. 나는 ¿Cuál es el objeto de esta oración? Libro. Entonces, termina en consonante, ¿verdad? Entonces agrega el y el verbo es dicta. Entonces, la manera ya conjugada de decir esta oración es la siguiente. Yo leo un libro, se dice de la siguiente manera. La siguiente imagen es, ¿cómo se dice yo leo un libro? 나는 책을 읽어요. Lo que está en negro es, en la parte de abajo lo que está en negro es lo que estamos identificando. 나는 es que estamos identificando que yo somos el tema principal o el sujeto de la oración. Luego en 책을 estamos identificando que el libro, o sea, el check es el objeto de la oración y 읽어요. La manera conjugar a decir yo leo, decirlo. Entonces, yo leo un libro, ¿cómo se dice? 나는 책을 읽어요. 나는 책을 읽어요. 나는 yo, 책을 es el libro, un libro, 읽어요 es leer, o sea, leo. Entonces repitamos todos juntos esta oración. Yo leo un libro, sería 나는 책을 읽어요. 나는 책을 읽어요. ¿Sí? 책을, ¿verdad? Porque 책, libro, es el objeto. ¿Okay? Yo, objeto, libro es el objeto y 읽어요 es el verbo, o sea, leo, leer. 나는 책을 읽어요. Yo leo un libro. Yo leo un libro. La siguiente, Siguiente, igual.
es la misma mecánica. Yo como un banano. Yo se dice 저, yo o na. 나, Banano se dice, 바나나, banano es básicamente igual, nada más que sería banana. Banano 바나나, es banana. ¿Ok? Y como, o sea, comer es, 먹다, acá, ¿cuál es el verbo? Ajá, mokta, muy bien. Mokta Sí. es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Yo, o sea, yo. Y el objeto, banana. 바나나, Entonces, si yo soy el sujeto es 저는. 저, Banana es el objeto. Entonces, ¿qué se le agrega a banana? Termina en vocal. Entonces se le agrega el. 를, Entonces, 저는 바나나를 먹다 es infinitivo. Entonces, vamos a ver la siguiente, siguiente, que es ya estando conjugado. Entonces, yo como un banano es. 저는 바나나를 먹어요. Esta es la estructura básica de las 저 oraciones en como coreano. un banano. Sujeto, objeto, verbo. Puesto literalmente sería yo banano como. Pues, como saben, en coreano siempre va el verbo al final, por lo menos de la general. Entonces, yo soy el sujeto, entonces, nen. 저는 El objeto es banana, 바나나를 entonces, el. Y 먹어요. comer conjugado es 먹어요. 저는 바나나를 먹어요. 먹어요. Entonces, la persona que escucha, o sea, por ejemplo, el coreano que está escuchando esta oración, con estas partículas identifica que banana es el objeto, que yo soy el sujeto. En español no, o sea, no agregamos este tipo de cosas. Por ejemplo, yo como un banano, o sea, uno ya entiende, pero en coreano sí hay que especificar qué cosa es qué, identificar el objeto, el sujeto, etc. Entonces, banano es banana, yo es 바나나, yo, 저 y como es 먹어요. 먹어요. En este caso, por ejemplo, en español sería yo como un banano, pero en coreano no hace falta añadir esto. ¿Sí? Entonces, yo como un banano es 저는 바나나를 먹어요. Igual, yo leo un libro, no hace falta añadir un, ya sería 저는 책을 읽어요. 읽어요. Entonces, yo leo básicamente sería yo un libro leo, o yo un banano como. Así sería. Ok, Camila Salas pregunta, en esta forma sí suenan ambos matching, ¿verdad? Del libro. Ok, no entiendo bien la pregunta, pero por ejemplo, check, que es libro, termina en libro. patching. Entonces, la siguiente para partícula sería el. Como banana no termina en patching, solo el. 네. Recuerden que en coreano lo que se trata es que el idioma sea lo más fluido posible, ¿verdad? Que no sea tan trabado. Entonces, cuando termina con consonante, o sea, con batching, es chegul, para que sea más fluido. No se dice chegrul, porque sería un poquito 바나나를 trabado. Chegul no se dice bananaul, sino bananarul. Es como para permitir fluidez a la hora de hablar, principalmente estas diferencias. Si termina en consonante, ¿no? La siguiente. siguiente. Ok, yo tomo Coca-Cola. Coca-Cola. En este caso, Coca-Cola se dice 콜라. Coca-Cola o, digamos, este tipo de sodas, nada más se dice cola. 콜라. Cola. Cola es, pues, Coca-Cola. Y mashida es el verbo tomar. Entonces, tomar. estamos tomando una Coca-Cola. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta oración? La Coca-Cola, o sea, la cola. Y el verbo es mashida. Ok. Ven que no estamos identificando yo, o sea, no aparece yo ni nada. Porque en este tipo de oración es bastante redundante que yo o alguien está tomando la Coca-Cola. ¿Ok? Entonces, en ciertos casos no. Es igual lo que hacemos nosotros. A veces decimos, tomo coca, no decimos yo tomo coca. O sea, en ese mismo sentido sí es igual. Entonces, veamos la siguiente. Para decir yo tomo Coca-Cola, solo se puede decir ¿cómo se dice? 콜라를 Ajá. 마셔요. Puede decirse 저는 콜라를 마셔요 o solo 콜라를 마셔요. 마셔요. Porque ya
identificando el objeto y el verbo, ya el sujeto no es tan Yo necesario. tomo Por contexto Coca-Cola. se entiende, ¿verdad? Entonces, Coca-Cola o cola es el objeto. Entonces agregamos 를 y 마셔요, que es tomar. ¿Ok? Entonces, yo tomo Coca-Cola, 나를 을 마셔요. 마셔요. Y estas son las oraciones básicas. Entonces, conociendo, pues básicamente estos principios de sujeto, objeto y verbo, ya pueden hacer oraciones, pues, básicas o también vimos me gusta y no me gusta. Entonces, pueden hacer oraciones un poquito más largas. Por ejemplo, si quisiéramos decir, a mí me gusta tomar Coca-Cola, puede decirse, "는 는 콜라를 마시는 걸 좋아해요." 좋아해요. O 마시기를 를 좋아해요. 좋아해요. O no me gusta es 콜라를 를 마시는 마시는 걸 걸 싫어해요. 싫어해요. Nada más es que ustedes repasen y pongan y se pueden poner a mezclar las cosas. ¿Verdad? Entonces, así ya pueden hacer oraciones un poquito más largas. Entonces, ya no solo podrían decir tomo coca, sino me gusta tomar coca o no me gusta tomar coca. ¿Ok? Recuerden que nada más se le quitaba el da. Entonces, me gusta tomar coca, 콜라를 마시는 걸 좋아해요. 좋아해요. O no me gusta es 싫어해요. 콜라를 Hasta aquí sí comprenden. ¿Están acá? ¿Ok? Y los que están en Zoom, si tienen alguna pregunta. Ok. cámara, Aquí por pregunta favor. Camila, la palabra, al leer la palabra leer. Ok. Volvamos a, yo leo un libro. La imagen donde dice yo leo un libro, ok, acá. Acá sí. El verbo como tal termina en da, ¿verdad? Vimos que cuando aprendimos las pronunciaciones, en este caso, tiene dos bachim, o sea, dos consonantes abajo. Entonces, ¿cuál tiene un sonido más fuerte? ¿La que suena como L o como G? Que suena como G, ¿verdad? Entonces, cuando está en infinitivo, solo se lee icta, 다, porque drill no tiene mucha fuerza. Entonces se dice icta. Pero ya cuando está icta. conjugado, ¿qué se lee? Se dice ilgoyo. 읽어요. Ilgoyo. Porque básicamente donde está in, o sea, la bolita que es muda, pasa a la kiok. Entonces, L, el sonido de L sí se lee. Entonces, cuando está en infinitivo es icta 읽다, y cuando está conjugado es ilgoyo. 읽어요. Ya cuando se conjuga sí suenan ambas. Cuando está en infinitivo, no. ¿Ok? Pasemos donde estábamos. ¿Ok? Ajá, yo veo televisión. Entonces, televisión puede decirse en coreano como tal. ¿Cómo se dice televisión en coreano? 텔레비전, Puede decirse television o solo TV. Más corto, más fácil. TV. Y veo o ver es boda. 보다, Entonces, el verbo es boda. ¿Ven? 보다, Y el objeto en este caso es TV. TV, Estamos viendo la TV. Entonces, al TV hay que agregarle la partícula de objeto. Vamos a la siguiente. Entonces, básicamente es TV를 봐요. 봐요. ¿Sí? Es que, digamos, en este caso es por sonido, porque esta, digamos, TV no son palabras coreanas. Por sonido, TV termina en I. Entonces, básicamente el sonido con el que termina es una vocal. Se pone Entonces, si por ejemplo se escribe en coreano televisión, television termina con sonido de N. Entonces ahí es television을, ¿verdad? Y es TV porque el sonido final es I, se pone solo 을. Y si ponemos completo television, agregamos 을 porque termina en consonante. Pero en este caso en particular sería TV를 봐요. ¿Ok? TV를 봐요 es veo televisión. Aquí pues dependería mucho del contexto, pero ya entendemos que alguien o yo está viendo televisión. Yo puedo preguntarle a Caleb, Caleb, ¿qué hace? Entonces me dice, TV를 봐요. Estoy viendo tele. No hace falta que diga, yo estoy viendo tele.
¿verdad? O por ejemplo, ¿qué hace José? ¿Qué hace José? Ve tele. TV를 봐요. Porque yo ya le pregunté, usted, o sea, él es el sujeto. ¿Qué hace José? José es el sujeto. Es sujeto verbo. Igual, en este caso sí es igual al español. ¿Qué hace él? Ah, ve tele. ¿Qué hace usted? Veo tele. ¿Verdad? No hace falta decir, él ve tele, yo veo tele. Bueno, pone, ve tele. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Gente, Como siguiente tenemos es, como ramen. ¿A usted le gusta el ramen? ¿Mucho o poquito? Mucho. Ok. Acá Val pregunta, puede ser pogo. Pogo no, porque pogo es una palabra de conexión. Pogo, digamos, si usted dice vivir el pogo, usted da a entender que está viendo televisión y tiene que continuar la oración, o sea, que está haciendo más cosas, como ver tele pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ok, entonces, yo como, o sea, comer es mokta, es el verbo. 먹다. Ramyeon, que es la comida, es el 라면, objeto. Entonces, ramyeon termina con consonante, ¿verdad? Entonces es ramyeon, 을, ¿ok? La X es, o sea, donde tenemos que agregar la partícula. ¿Ok? Siguiente, gente, bueno, atrás. ¿Ok? Entonces es ramyeon, 먹어요. 먹어요. Yo como ramen. como 라면, ¿O qué hace ella? Come ramen. Ramyeon을, 을 먹어요. ¿ok? Termina en consonante, entonces es 을. 을, Ok, ahora sí, la siguiente imagen. Esto es para hacer un ejemplo. Ok, la siguiente imagen. ¿Sí saben a qué canción hace referencia esta imagen? ¿Verdad? Y algunos o algunas han de saber. Otros no, pero esta canción, bueno, esta imagen es de una de las canciones de BTS. Es Spring Day. ¿Ok? Extrajimos una parte corta para hacer una pequeña práctica. Ok, vamos a ver el video. 사베, El video, 헤어, ¿sí? 오바워, ¿Qué sería? Spring Day, sí. Solo pusimos una parte muy corta, unos 4 segundos. ¿Ok? A ver el video. Ok, aquí vamos a enfatizar en lo primero que dice. Ya, Pogo Shipta, de ahí en adelante no, sino lo primero. ¿Ok? Vamos a ver otra vez. 사베스, Sí, cuesta un poquito entender, ¿verdad? Veamos como la imagen, la siguiente. gente, La siguiente imagen. Esto es lo que dice. ¿Qué dice? 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다. Ajá. Aquí, bueno, acá está lo que creo que fue Val que preguntó sobre Pogo. Por ejemplo, Nohi, ¿qué significaba? Como 너희, usted o ustedes, ¿verdad? Nohi. Luego, Sajin era, recuerden que Sajin Chikta era tomar foto. 알포트, Sajin es foto, 포트, fotografía. Dice Sajin ul. 을, ¿Cuál es el objeto en esta oración? Sajin, foto. 사진, El sujeto es Nohi, ¿verdad? 베레스, Luego, el objeto es Sajin. 사진, Por eso Sajin을. 사진을 Y el verbo es 보고, 보고 que es 보다. 아, Luego dice 있어도 보고 싶다. Lo primero es que dice como viendo su foto, su imagen, lo dice 있어도 보고 싶다. Entonces, 보고 es para decir, es como decir y, como ver y tal cosa. O en ciertos casos es como decir, es como poner una coma, por así decirlo. Por ejemplo, yo corro y luego veo tele. Entonces, 나는, el verbo corro, o, coma, tal cosa. Entonces, en este caso, noji, ¿qué es? 베레스, Ustedes. Hajin, 포토, foto. Hajin을 es que la foto es el objeto de la oración. Pogo, que es boda, que es ver. 엘, Porque estamos viendo
la foto. 보고 있어도. 보고 있어도. En este caso, 보고 있어도 significa aunque estoy viendo su fotografía o sus imágenes, 보고 싶다 es quiero, o sea, lo extraño. Básicamente está diciendo que aunque todos los que ve las fotos, lo extraño. Por ejemplo, que yo sea muy, muy amigo de Caleb, ¿verdad? Y luego él se vaya a Corea. Y yo le digo, bueno, aunque estoy viendo sus fotos, lo extraño. Algo así es, hace referencia a la foto. 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다 es, aunque veo sus fotos, lo extraño o la extraño. 아니요. Entonces, nos enfocamos en la primera línea. 너희, que es el sujeto, 사진을, que es el objeto, y 보고, 보고 que es ver. En este caso no termina en 봐요, porque 봐요. hasta ahí no termina la oración, que 보고 sigue. 싶다. ¿Ok? Entonces, 너희 es el objeto, 사진을 es el objeto, no, 너희 es el sujeto, 사진을 el objeto, 보고 el verbo, y luego lo demás. Pero nos enfocamos más en la primera línea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo me refiero a él como que solo él, entonces no hace falta decir 너희, solo 너희. no. 너희 es ustedes. No es como usted, pero de informal, iguales. Así, si yo le hablo solo a él, puedo decirle no, dinner, 보고, bla, bla, bla. Entonces, vamos a, más que nada tengan en cuenta la primera línea. 너희 사진을 보고, bla, bla, bla. Entonces, vamos a leer juntos para que puedan entender mejor la canción. Dice, 너희 너희 사진을 사진을 보고 보고 있어도 보고 싶다. 싶다. ¿Sí? Una vez más, solo usted. 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다. Por ejemplo, 보고 싶다 significa quiero ver quiero ver. de manera literal, pero 보고 싶다 significa extrañar algo o alguien. Literalmente es querer ver, pero significa extrañar. Tal significa 보고 싶다. 보고 싶다. Entonces, por ejemplo, que él extrañe a la mamá. Entonces, le dice, mamá, 보고 싶어요. Mami, la extraño. ¿Sí? 보고 싶다 es querer ver o extrañar. 보고 있어도 significa aunque estoy viendo. Y 사진을 es foto o fotos y 너희 es ustedes. Y vamos a poner una vez más, bueno, unas 2 veces más el video. Por favor, video de la canción. 너 사진을 보고 있어도 보고 싶다. 너무 약속한 시간. 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다. Okay, una vez más. 너 사진을 보고 있어도 보고 싶다. 너무 약속한 시간. Te voy a decir otras cosas, pero 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다. Okay. Entonces, 너희 ustedes 사진을 foto o fotos 보고 있어도 aunque estoy viendo 보고 싶다 lo extraño. Básicamente en la letra de esta canción es, si mal no recuerdo, que un amigo está lejos, entonces dice que lo extraña. ¿Sí? Y entonces 너희 사진을 보고 있어도. ¿Sí? Siguiente. 네. A ver qué tenemos. Okay. Tenemos las palabras de conexión o enlace. Tenemos, ¿cuáles son? 와, 그리고. 와, 그리고. Básicamente, estas tres significan y. Como, por ejemplo, un parlante y una cama. Un lápiz y un cuaderno. Ese y. ¿Okay? Entonces, 과, o sea, el primero, 와, se usa cuando una palabra termina en consonante. Y 과, cuando termina en vocal. 그리고 es independiente. No importa si termina en consonante o vocal, se puede usar. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos, ok, y tenemos varias oraciones. Entonces, dice, ¿qué dice la primera? 소금과 설탕 좀 주세요.
Dice 소금. 소금 es sal. 쌀, 소금, sal. 설탕 es azúcar. 쌀. 좀 주세요 es como deme, 그다음에 pero de manera formal. Entonces, dice, es como decir, deme un poco de sal y azúcar. Pero dice, sal termina en mium, sonido de M. 소금. 소금, Entonces, 소금과. 과, 소금과 설탕 significa sal Sal. y azúcar. 쌀, Deme por favor, por favor. literalmente. Pues, traducido literal. Sal y azúcar, deme por favor. Ya de manera correcta es deme un poco de sal y azúcar. 소금과 설탕 좀 주세요. 소금과 설탕 좀. O también puede decirse como está abajo. 소금 그리고 설탕 설탕 좀. 좀 주세요. La primera y la segunda tienen el mismo significado. 소금과 o 소금 그리고 ambas significan 소금, sal y 쌀, azúcar. azúcar. 과 o 그리고. Normalmente van a ver mucho 그리고. Es lo más común para decir y. ¿Ok? O también abajo, que dice abajo, la tercera. 저는 사과와 오렌지를 샀어요. Entonces, yo, 요, 는, o sea que yo soy el sujeto. Agua. Agua es manzana. 하나, Agua es manzana. Agua 와, es manzana y. 이, Ven, como wa termina en vocal, se pone wa. 와, Agua. Orange es naranja. 나랑, 를 es el objeto. Entonces, en esta oración estamos identificando que yo soy el sujeto, manzana y naranja son dos objetos. Luego, 샀어요 es 샀어요. compré. 네. Literalmente es yo, manzana y naranja, compré. Básicamente es yo compré una manzana y una. También puede omitirse el 저는. No hace falta ponerlo. Para ser más completo pueden agregarlo. ¿Cómo se dice la tercera? Atento. 저는 사과와 오렌지를 샀어요. Entonces es 저는 yo, 또 사과와 오렌지를, una manzana, naranja, 샀어요, compré. 네. Entonces, 사과와 오렌지를. Entonces, mediante eso identificamos que tanto manzana como naranja son los objetos. ¿Ok? 샀어요. De ahí la importancia de en coreano identificar objeto y verbo. Pero como pueden ver, en las primeras dos no está. Porque pues ya se sobreentiende que esos son los objetos. Entonces no hace falta ponerlo. La cuarta dice, 저는 사과 그리고 오렌지를 샀어요. nada más cambiamos el wa por el 그리고. Y es el mismo significado. wa, 그리고 significan y. Entonces, por ejemplo, Sujei, ¿qué le gusta? Que sea de fruta o de alguna cosa. Que chocolate o frutas, etcétera. ¿Qué le gusta? Manzana. Ok. ¿Y a Laura qué fruta le gusta? Pera. Fresa. Ok. 네. Fresa se dice talgi. 딸기, Entonces, por ejemplo, si queremos decir me gustan las fresas y las manzanas, se dice, por ejemplo, digamos primero manzana. 사과, 와, 딸기를 좋아해요. 좋아해요. O me gustan igual eso mismo, sería 는 사과 그리고 사과 그리고 사과 그리고 딸기를 좋아해요. estamos diciendo me gustan las manzanas y las fresas. A ver, ¿a usted qué fruta le gusta? 우바 La uva. Y la uva. ¿Cómo se dice Ande. uva? 포도, Uva se dice podo. ¿Verdad? A mí me gusta el kiwi. En coreano se dice igual, kiwi. 키위. Entonces, ¿cómo se dice kiwi y uva? 키위와 포도를 좋아해요. Ahí lo que dijo fue, me gustan las uvas y el kiwi. Pero, por ejemplo, para decir solo
kiwi y uva, kiwi, puede decirse kiwi와 포도 o kiwi 그리고 포도. Me gusta el kiwi y la uva, están esas dos formas. Para hacerlo más largo, si queremos decir me gusta kiwi와 포도를 와요, o kiwi 그리고 포도를 좋아해요. 와요, Básicamente, kwa 그리고 wa significan 그리고 y. ¿Ok? Nada más recuerden que kwa es cuando termina en consonante, wa cuando termina en vocal y 그리고 no depende de ella. Igual puede ponerse en consonante o en vocal. ¿Ok? Entonces, hasta acá sí entienden. ¿Sí? Sí, cualquiera de las dos. Ya sea formal o informal, puede usar cualquiera de estas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, en Zoom pueden escribir si tienen alguna pregunta respecto a este tema, que son pues palabras de conexión. Pues básicamente estamos identificando los objetos y a decir y. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, muy bien, no hay preguntas, entonces continuemos. Las tenemos. Ok. Aquí son pues varios nombres. Estos son nombres de dos cantantes de BTS que dice el primero. 정국, 그리고 지민, Entonces, Jungkook es un cantante de BTS y el otro es Jimin. Entonces, estamos diciendo Jungkook y Jimin. Entonces, Jungkook 그리고 Jimin. Y puede también usarse la forma de abajo, la segunda. Jungkook과 Jimin. Ambas significan Jungkook y Jimin. ¿Ok? Y para decir, por ejemplo, Suga y Jin, dice 수가, 그리고 진, Suga 그리고 Jin o 수가와 진, Sugawa Jin. ¿Ok? Ambas significan Jungkook y Jimin y Suga y Jin. Entonces, Andrés y Caleb. Andrés 그리고 Caleb o Andrés와 Caleb. Entonces, Andrés y Caleb. Ejemplo, María y Giovanna. María와 Giovanna o María 그리고 Giovanna. Laura y Victoria. Laura와 Victoria o Laura 그리고 Victoria. Y así con cada cosa. ¿Ok? A ver. Dice, si quiero nombrar varios objetos o personas, tengo que usar el y varias veces. Y por lo menos en el coreano no se, por ejemplo, no se pone tantísimas cosas, como por ejemplo, casa y barco y pera y ratón, no tiene esa frecuencia. Normalmente se usan 2 o 3 cosas, pero sí se ponen estas. Pero cuando son seguidos, por ejemplo, ver, digamos, casa, barco y carro. Y va, va, cha. Entonces, casa, barco y carro. O a veces que nada más se pone jeep, coma, coma, para no estar poniendo qua, cada rato. Si son varios, nada más se pone uno coma, otro coma y sigue la oración. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, un carro, un barco y una bicicleta. Puede decirse 저는 집과 배와 차와 자전거를 사고 싶어요. O solo 집, 배, 차, 자전거를 사고 싶어요. Puede usarse de las dos formas. Nada más que cuando tienen muchos wakwa ya suena muy raro. Entonces en coreano no se hace así. Si es con varios objetos, nada más se pone objeto, coma y sigue la oración. Son como 2 o 3 y se usa alguna de estas. O por ejemplo, casa, barco y carro. Puede decirse 집과 배 그리고 carro. Pueden también ser intercambiables. ¿Ok? Esa fue la pregunta que hizo Jennifer. ¿Ok?
Vamos a ver si quedan más diapositivas. Veamos la siguiente. Ok. Aquí dice, ¿qué dice la primera? 밥 먹어요. 그리고 공부해요. Esto también es, por ejemplo, dice, yo como y estudio. La primera que es 밥 먹어요. 그리고 공부해요. Tenemos el verbo comer, 먹어요, y estudiar, 공부해요. estudiar. Entonces, la primera dice 밥 먹어요, 그리고 공부해요. Pero en realidad en coreano natural no se usa así. Digamos, literalmente sí está bien. Yo como y estudio. Pero lo que se hace es que se contrae. Entonces, ven lo que está subrayado. Eso es lo que se contrae. Y normalmente se usa la que está abajo. Solo se dice 밥 먹고 공부해요. Significa yo como y estudio. Entonces ya es muy sencillo. Entonces para no estar diciendo 밥 먹어요 그리고 공부해요, nada más dice 밥 먹고 공부해요. Entonces el inicio del verbo y el final de 그리고 se juntan y ya. 밥 먹고 공부해요. Entonces, como y estudio. y estudio. ¿Okay? Y eso también sirve con muchos otros verbos. Entonces, normalmente cuando ustedes vean algo como 먹고, 보고, no siempre es así, pero normalmente es una contracción, una abreviación. Por ejemplo, yo puedo decir, yo veo televisión y como. Es TV를 봐요, 그리고 먹어요. Pero la persona que lo escucha, o sea, el que lo escucha va a entender, este está aprendiendo. Así es como lo va a recibir, este está aprendiendo. ¿Verdad? Entonces, la manera más natural de decirlo, en vez de decir todo eso, nada más dice, TV를 보고 먹어요. Así, se contrae. Entonces, la primera línea dice, el primero, 밥 먹어요. 그리고 공부해요. pero no suena natural. Entonces solo se contrae a la segunda, que es 밥 먹고 공부해요. 밥 먹고 공부해요. Entonces vamos a ver. Se diga un verbo común, ¿verdad? Verbo usual de la vida cotidiana. ¿Cuál? Puede bajarse la mascarilla. Jugar. Jugar videojuegos o algún juego como en la calle. Videojuegos. Jugar videojuegos se dice game하다. 게임하다. A ver, Victoria, un verbo. Puede bajarse la mascarilla. Nadar. Nadar. Un poquito diferente. Jugar y nadar. Puedo decir, yo juego videojuegos y después nado, por un ejemplo. 는 게임하고 수영해요. Yo juego videojuegos y nado. ¿Okay? Obviamente, digamos, los verbos en realidad no tienen alguna relación, pues, solo para poner algún ejemplo. O jugar y ver televisión. Hay gente que, hay diferentes personas que juegan Play y también ve tele. Entonces puede decirse game하고 TV를 봐요. Yo juego videojuegos y veo tele. Entonces, igual se quita básicamente el da del verbo y se pone go. O se puede decir, yo leo libros y como también. 나는 책을 읽고 먹어요. Entonces, esa es otra forma de unir verbos. Pero en este caso de hacer uno y otro. ¿Okay? ¿Verdad? En el caso de y. Entonces, eso es, por ejemplo, hacer esto y esto. Se pone verbo o otro verbo. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver un otro verbo. Giovanna, un verbo. ¿Cuál? Lavar. Lavar platos. Lavar platos.
Lavar platos se dice 설거지 하다. 설거지 하다. A ver, y sana, ¿eh? Un verbo relacionado con lavar. ¿Cuál? Barrer. Limpiar. Sí. O sea, lavar platos se dice 설거지를 하다. o 설거지 하다. Y limpiar se dice 청소하다. 하다. Entonces, yo limpio y lavo los platos. ¿Se dice? 설거지를 하고 청소해요. 청소해요. 설거지를 하고 청소해요. 청소해요. Yo lavo los platos y limpio. Así, normalmente es como decimos esto y esto, cuando son de verbos. ¿Ok? O puedo decir, yo hago ejercicio y tomo agua. ¿Sería? 운동을 하고 물을 마셔요. 운동하고 물 마셔요. Yo hago ejercicio y tomo agua. Eso es para ahorrarse todo lo que está subrayado en la línea de arriba. Y además, si ustedes hablan usando la oración que está arriba, no suena natural, si un nativo los escucha, sabe que está aprendiendo, etc. Si usan el que está abajo, ya suena más natural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos decir me gusta comer y estudiar, igual mezclando todo lo que hemos aprendido entre la clase pasada y la de hoy, puede decirse 밥 먹고 공부하는 걸 좋아해요. Me gusta comer y estudiar. O 밥 먹고 공부하기를 좋아해요. Pues nada más es cuestión de repasar e ir mezclando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos decir me gusta comer carne y frutas y estudiar, por un ejemplo. Suena un poco raro en español. Usualmente no se usa así, pero si queremos decir me gusta comer carne y frutas y estudiar, puede decirse 고기와 과일을 먹고 공부하는 걸 좋아해요. Y ya estamos haciendo oraciones más largas. Nada más es cuestión de que repasen para que se acostumbren a mezclarlo. Recuerden que en este caso, por ejemplo, si queremos añadir me gusta o no me gusta, eso se añade al último verbo. Es 먹고 공부하는 걸 ta. Se dice el último verbo. Uno pueden decir 먹는 것을 좋아하고 bla 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 porque suena raro. Es al último verbo. Porque ustedes están expresando que les gusta hacer estos dos verbos. ¿Okay? Entonces, por eso normalmente los verbos en coreano van al final. ¿Verdad? Entonces, los objetos, el verbo, en este caso, y el otro verbo, y les gusta hacer todo lo anterior. Normalmente tiene ese orden. Vamos a ver qué preguntan en Zoom. Ok, dice, 게임하고 공부해요 estaría bien, pregunta Val. Sí y no, porque uno no juega videojuegos mientras estudia. Estamos viéndolo en ese aspecto, pero digamos, la unión de las palabras ya está bien. 게임하고 공부해요, juego y estudio. Como tal, la unión sí la hizo bien. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, tenemos otra diapositiva. Esta sería la última. Siguiente. Ok. Acá tenemos, ¿qué dice la primera? 밥 먹어요. 그리고 집을 청소해요. Lo que dice aquí es, yo como y Como y limpio la casa. limpio casa. Pero ya saben, explicamos que la que está arriba suena muy raro y no natural. Entonces, nada más casa. lo que está subrayado se contrae y es, ¿cómo es la segunda? 밥 먹고 집을 청소해요. 밥 먹고 집을 청소해요. Eso es, yo como y limpio la casa. casa. ¿Sí? 집을 청소하다 es que estoy limpiando la casa. Digamos, comer puede decirse solo 먹다, digamos como tal, o 밥 먹다. Digamos, 밥 técnicamente es arroz, pero 밥 먹다 es también como un conjunto puede entenderse como comer. Como si se dice 밥 먹고 tal cosa, se entiende de una manera más natural, más clara que está comiendo. No necesariamente arroz. No. 밥 먹다 es comer. ¿Sí?
puede decirse tanto como comer arroz, comer comida o ser redundante, comer comida o simplemente comer. Sepan que en coreano lo que se usa la redundancia, en español no, lo evitamos. En coreano sí usan redundancia. Por ejemplo, ellos dicen subir arriba o bajar abajo. Pero para nosotros no, obvio no. No dice dibujar un dibujo, comer comida, porque ya es redundante. Usted no sube abajo, por ejemplo, para nosotros. Pero en el idioma de ellos no se toma así. Aquí usted dice subir arriba, bajar abajo, comer comida, dibujar un dibujo. En coreano sí se usa redundancia. Para ellos es normal. Para nosotros no. Nosotros no decimos subir arriba. Coreano. Para que tengan eso presente, porque van a haber muchas oraciones o verbos así, para que use redundancia. Ok, la siguiente. Ok, esta fue la última. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? De los temas que hemos visto hoy, la que identifica el objeto, con la que une los verbos, con el y. Los que están acá no tienen ninguna. No, ok, los que están en Zoom pueden hacer sus preguntas para atenderles en estos pues 3 minutos que nos quedan de clase. Vamos a ver, pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta, ya sea digamos, de lo que hemos visto a hoy. Hoy fue básicamente una clase de gramática. Esto es gramática básica, ¿sí? Para empezar a hacer oraciones. Entonces, si ya repasan un poquito más, ya pueden hacer oraciones como me gusta comer, o me gusta comer y tal cosa, o comer y tal, ya pueden tener más variedad. ¿Sí? Entonces, si repasan un poquito más lo que vimos hoy, ya pueden hacer oraciones largas, como yo como un banano, o comer y tal cosa, o me gusta hacer tal y tal cosa. ¿Okay? Dice Cristel, estas oraciones son para decir que dos acciones se hacen en el mismo momento, como escuchar música y estudiar, o son para decir que algo se va a hacer dentro de un rato, como estudio y luego escucho música. Ok, muy buena pregunta. A veces nosotros por sentido ya entendemos si algo se hace en el mismo momento o si se va a hacer después, ¿verdad? Pero en coreano sí hay formas de identificar si las acciones son simultáneas o se hacen después. Por ejemplo, había una manera de decir, para decir yo escucho música mientras estudio, o yo, por ejemplo, en este caso, y hace referencia como a que son técnicamente simultáneas, ¿verdad? Porque solo estamos añadiendo y. Entonces, básicamente, esto que vimos hoy es simultáneo, pero es, por ejemplo, usted no come mientras limpia. Esas oraciones son para hacer ejemplos, nada más, ¿verdad? Pero digamos, el verbo o el otro verbo son básicamente simultáneos, ser uno y otro. Pero también vamos a aprender cómo se dice hacer uno y luego otro, va a hacer esto mientras hago esto o esto durante esto. Sí hay maneras de identificarlo, pero de hoy fue solo de simultánea, acciones simultáneas. Claro que habían como cosas sin sentido que estábamos viendo, como jugar y estudiar o limpiar mientras como, limpiar y comer, pero era nada más para tener dos ejemplos. ¿Ok? Dice, las contracciones solo funcionan con código. Sí, porque con verbos no se usa va y wa. Eso solo se usa con técnicamente objeto. Entonces, por ejemplo, el código es comer y jugar, por ejemplo, moko, kimpada, pues para no decir o yo, código, bla. Básicamente la contracción solo es con código. ¿Okay? Y una última pregunta que tengan antes de pasar a la siguiente parte del programa. Si no, damos por finalizada la clase. Bien. Igual recuerden que normalmente se trata de subir la clase durante la tarde, si se sube mañana. Igual van a tener identificados los minutos de cada parte de la clase, o sea, el repaso, las partículas, etcétera, para que puedan repasar más fácil
Igual si tienen preguntas, nos pueden escribir. Ojalá que hay unos que no vienen porque viven largo, que vengan cada 15 días, una vez al mes, para que ojalá puedan participar acá y que hablen con él, para que esa costumbre esté en constante conversación. Recuerden que tienen que hablarle, porque él no les va a llegar a hablar, que tienen que hablarle, ¿okay? Tienen que sacarle las palabras. Eso le va a ayudar mucho. Hoy no se nos descompuso, la vez pasada se puso blanco. Y entonces, para que ojalá tengan su tiempo para venir, para hablar con Caleb. Y recuerden que entre semana pueden hacer preguntas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tener la conferencia y vamos a recibir al coordinador general de EYF, que es Carlos Fernández. Entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, ¿cómo están? Los que pueden poner su cámara en Zoom, se los agradecería para poder verlos acá. Hoy estaba pensando un poco sobre la conferencia que podía brindar en el día de hoy. Y el día de ayer tuve una reunión muy interesante por la noche. Dentro de IYF hay un programa de voluntariado internacional llamado Good News Corps. Entonces, este mes de agosto, el 20 de agosto, 3 jóvenes van a partir a Corea del Sur durante un año. Van a estudiar el idioma, van a participar de una convivencia con muchas personas de Corea y también van a realizar actividades dentro de la sede de IYF en Daegu, en Corea del Sur. Entonces estaba conversando un poco con ellas, porque hacer un voluntariado de este tipo, sí, es una experiencia única en la vida, pero siendo voluntario de IYF durante ya varios años, he visto voluntarios que aprovechan muy bien su tiempo de voluntariado. También he visto voluntarios que no le sacan el provecho al máximo. Entonces, en mi caso, mi mamá siempre me decía una cosa. Ella me decía, cuando tenga la oportunidad, siempre dé el 100%. Porque si usted no da el 100%, por ejemplo, si usted en su estudio da el 70% de lo que realmente pudo dar y falla, a usted le queda la duda. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado el 100? Como dio el 70, no está seguro. Si hubiera dado el 100, quizá hubiera sido diferente o quizá hubiera sido igual, no tiene certeza. Pero si usted da el 100, entonces, aunque tal vez no logre sus objetivos, tiene una certeza, ese era el 100. Realmente eso era lo que podía hacer, eso era hasta donde podía llegar. Entonces, nosotros podríamos pensar un poco. Y recordaba una experiencia, mientras que conversaba con estas chicas el día de ayer en la noche, recordaba una experiencia. En el año 2015 tuvimos la oportunidad de realizar el Campamento Mundial de IYF en Arecibo, Puerto Rico. Fue una ocasión muy especial, porque este campamento se desarrolló de una manera muy curiosa. Por ejemplo, en el año 2011, un alcalde en República Dominicana, él conoció a IYF y le gustó mucho. Él pensaba, esto es lo que yo necesito para la juventud de mi municipalidad. Esto es realmente lo que yo necesito. No necesito otra cosa, necesito esto. Entonces él decidió patrocinar con el fondo de la municipalidad, con el fondo del Estado, los campamentos mundiales de IYF. Entonces era muy sencillo realizar el campamento porque no había que invertir tanto dinero por parte de la fundación. Entonces él cubría el hospedaje, la alimentación, el transporte y la alimentación, hospedaje, transporte y el lugar del evento. Eso es como el 80%. Y nosotros teníamos que llevar a cabo todo el programa, la logística, etc. Y en el año 2011 se realizó con mucho éxito
Y era el primer año que él era alcalde. Entonces le quedaban 3 años más como alcalde. Entonces en el año 2012 realizamos el campamento también, 2013 también, 2014 también. Pero en el año 2014, el alcalde de República Dominicana se sentía un poco triste. Es el último año que yo soy alcalde. Significa que el próximo año ponen otro alcalde y no va a haber campamento. Entonces se sentía muy triste al saber que esos campamentos no iban a continuar después de haber visto cómo aquellos campamentos cambiaban tanto a los jóvenes. En ese momento tomó una decisión. Hay algo que sí puedo hacer. Entonces, en el año 2014, que era su última oportunidad, él invitó a otros alcaldes, pensando, si yo no puedo seguir con esto, por lo menos que otro alcalde continúe haciendo lo mismo. Entonces invitó a algunos amigos que eran alcaldes en ciudades de El Salvador, en Puerto Rico, en otras ciudades de República Dominicana, y les invitó para que participaran del campamento. Entonces, al ver el campamento, ellos podrían tener la idea, yo también voy a hacerlo. Entonces así el campamento podría seguir en otros países y en otras ciudades. Dentro de estos invitados estaba el alcalde de la ciudad de Arecibo en Puerto Rico. Él participó, le encantó. Esto es lo que los jóvenes necesitan en mi ciudad, es eso. Hay intercambio, hay desarrollo, hay cultura. ¿Cómo puede existir algo así? Estaba muy contento. Incluso en el año 2014 viajó al Campamento Mundial de Corea. El Campamento Mundial de Corea era muchísimo más grande, muchísimo más vistoso. Entonces ya él se enamoró de IYF. Buscó a algunos directivos y les preguntaba, ¿cómo puedo hacer para que este campamento se dé en mi ciudad? Yo voy a apoyar. Entonces, después de sostener varias reuniones, solo había un problema. ¿Saben cuál era ese problema? En Puerto Rico no teníamos sede de IYF. No había una sede, no había voluntarios, no había directores, no había nadie. Era un terreno desconocido para nosotros. Pero el alcalde decía que por favor, que él iba a apoyar, él iba a buscar alguna especie de sede, iba a apoyar en todo lo que hiciera falta, pero que realizáramos el campamento. Entonces, por ver un corazón tan franco, tan sincero por parte de ese alcalde, la organización decidió hacerlo. Pero ahora imagínense, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, allá no tenemos nada. Aquí en Costa Rica tenemos una sede grande, espaciosa, bonita, también áreas verdes, diferentes espacios, podemos hacer diferentes cosas, pero en Puerto Rico no teníamos nada. Por ejemplo, no había un solo puertorriqueño que supiera qué era IYF, aparte de ese alcalde. Sin embargo, tomamos ese desafío. Entonces lo que hicimos fue, dentro de los directivos de Latinoamérica, algunos tenían que viajar algunas semanas a Puerto Rico y regresar a su país para ir organizando. Y los voluntarios de Corea del Sur que habían llegado a Latinoamérica, una gran mayoría viajó a Puerto Rico. Entonces, en esa oportunidad, el año siguiente, yo iba a salir de voluntario a los Estados Unidos. Yo ya había congelado mis estudios en la universidad, ya había también dejado mi trabajo. Entonces se me ocurrió que yo podría ir a apoyar. Faltando 2 meses para el evento, yo conversé con el presidente de IYF en Costa Rica y él me dijo, ¡ay, qué gusto! Yo estaba pensando que necesitaba a alguien con quien enviar a los voluntarios coreanos. Entonces se va a ir usted con ellos. Era la fecha 4 de septiembre y el evento era a finales de octubre. Faltaban menos de 2 meses. Así viajé a Puerto Rico con 4 voluntarios coreanos. Eran 2 hombres y 2 mujeres. Y llegamos allá. Cuando llegamos, realmente parecía que no se veía nada. Por ejemplo, habían 7 voluntarios coreanos que habían estado en Perú, 2 presidentes de IYF de diferentes países, los 4 que venían conmigo y yo. Éramos menos de 15 personas.
Faltaban 2 meses para un evento, un encuentro de 2.000, 2.500 jóvenes, a veces hasta 5.000 jóvenes, y éramos solo nosotros 15. Parecía una locura, parecía imposible, pero empezamos a realizar la promoción. Visitamos colegios, universidades, institutos, hablábamos acerca de IYF, a las personas les gustaba mucho, poco a poco se empezaban a inscribir. Pero ese tiempo, para mí había una gran dificultad y podría hablar muchas cosas acerca de lo que he aprendido dentro de IYF, pero hoy quisiera enfocarme en eso. Cuando yo estaba en Puerto Rico me sentía que era como estar en Corea. ¿Por qué? Porque yo estaba con puros coreanos. Los directores de otros países son de nacionalidad coreana, aunque tienen muchos años viviendo en Latinoamérica, son coreanos. Y los jóvenes voluntarios que habían llegado de Corea también, yo era el único latino. Y estaban más o menos 15 coreanos. Y día tras día llegaban algunos otros. Entonces, llegó un punto en el que había 30 voluntarios de Corea y yo. Entonces, era como estar en Corea prácticamente, ¿o no? No estaba en mi país y estaba con puros coreanitos. Aunque tenían más o menos mi edad, como no podía fluir muy bien mi corazón con ellos. Al principio yo tenía una molestia. Ellos han estado desde febrero hasta septiembre en Latinoamérica, pero no quieren hablar nada en español. Entonces me sentía ignorado. Y tenía un sentimiento que es muy difícil de describir. Porque usted siente una soledad aunque está rodeado de personas. Estaba rodeado de personas, pero sentía una profunda soledad. En ese momento, uno de los directivos conversó conmigo. Él me dijo, yo no sé cómo él podía leer tan claramente qué era lo que estaba en mi corazón, pero él me dijo, ¿usted cómo piensa que un joven coreano hable en coreano con otro joven coreano? ¿Acaso eso no es normal? Yo me quedé pensando. En realidad sí es normal. Aunque yo tenía esa queja, ¿cierto? Entonces primero pensé, creo que sí es normal que un coreano hable con otro coreano en coreano, es completamente normal. Entonces, ¿por qué yo me quejo tanto? ¿Por qué yo quiero exigirles que me hablen en español? Luego me dijo una segunda cosa. El directivo me dijo, usted tiene que tomar una decisión. Durante los siguientes 2 meses, usted puede decidir vivir miserablemente o usted puede decidir su corazón a aprender y puede pasar un tiempo muy ameno, puede pasar un tiempo memorable. Cuando escuché esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Porque nosotros pensamos que para cambiar como yo me siento, debe cambiar la situación. Nosotros pensamos que para cambiar la manera en que yo vivo o la manera en que me siento o lo que hago, tiene que haber un cambio externo. Muchas personas piensan, yo soy miserable porque mi familia es así. Yo soy miserable porque mi papá es así, o porque mi mamá es así, o porque mi colegio es así, o porque la profe es así. Siempre tenemos esa reacción ante todo lo negativo. Pensamos, es culpa de él, es culpa de ella, no es culpa mía. Sin embargo, en esa ocasión, el directivo que me dijo, usted puede decidir si va a estar miserablemente o si va a tener un tiempo memorable. Depende de usted. Entonces me abrió un panorama diferente. Yo para cambiar esta situación no necesito que ellos cambien, yo necesito cambiar mi corazón primero. Entonces al día siguiente estaba pensando todavía sobre esas palabras. Realmente sería muy triste pasar 2 meses miserablemente. Sería mucho mejor pasar 2 meses dignos de recordar, dignos de contar a otra persona. Pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo tomar esa decisión? ¿Qué cambio debo hacer? Entonces recordé que el directivo me había dicho que tuviera un corazón de aprender. Entonces pensé, entonces voy a aprender. Si no quieren hablar en español, entonces voy a aprender coreano. Y voy a hablar en coreano con ellos, aunque no sea mi idioma. Sí, yo quiero que ellos se adapten a mi cultura, pero si no se adaptan, entonces no voy a quedarme
triste, afligido, mal. Entonces, yo me voy a adaptar entonces. Cuando tomé esa decisión en mi corazón, cosas extrañas empezaron a suceder. Por ejemplo, en vez de esperar que ellos me saluden, yo saludaba en coreano. No importa si la pronunciación no será tan fina, no era tan excelente, no hay problema. Pero poco a poco, ellos vieron eso. Entonces su corazón empezó a cambiar un poco hacia mí. Luego yo parecía como un niño. Todo les preguntaba. ¿Ay, cómo se dice puerta en coreano? ¿Ay, cómo se dice ventana? ¿Ay, cómo se dice, cómo se saluda? Enséñeme una frase, cualquiera, una frase que a usted le guste. Y ellos empezaron a enseñarme. Primeramente, los coreanos que eran mayores que yo en edad, entonces ellos me enseñaron a llamarles por hyun. De un hombre, ustedes ya vieron esa clase, ¿verdad? De un hombre a un hombre mayor, le llama hermano mayor, hyun. Entonces, cuando yo les llamaba hyun, se ponían contentos. Entonces ya me adoptaron como su hermano menor y me enseñaban. Diga así, ve a aquella voluntaria, vaya, dígale tal cosa. Y yo iba, le decía, y luego me olvidé, ¿qué le dije? Le dijo así. Entonces ahí disfrutábamos, nos reíamos. Poco a poco las voluntarias también empezaron a cambiar. Pero cuando yo cambié mi corazón, mi entorno empezó a cambiar. Pero nosotros pensamos generalmente que el entorno cambie para que yo cambie. Siempre tratamos de buscar el error en otro y no nos damos cuenta que muchas veces el error está en nosotros. Pero durante esos 2 meses yo llevé una vida muy diferente, un aprendizaje muy diferente. Primero me hice como un niño. Los niños no cuestionan muchas cosas, solo reciben, absorben, así aprenden. Por ejemplo, cuando un niño de 3, 4 años va en el carro, ¿qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo lo quiere señalar, todo lo quiere aprender. Un niño tampoco tiene vergüenza. ¿Usted alguna vez ha visto un niño con mucha vergüenza de equivocarse delante de su papá, de su mamá? No importa. Por ejemplo, el niño está aprendiendo a hablar y dice, ya comí. Entonces, ya me bañé. No siente nada de vergüenza, aunque habla así. Entonces, pensando en eso, pensé, si realmente quiero aprender, tengo que tener el corazón como el de un niño. Entonces yo conversaba, me equivocaba bastante, pero poco a poco ya me di cuenta que estaba dentro de esa familia. Han pasado ya casi 6 años, pero todavía tengo una profunda amistad con aquellas personas. Pasamos un tiempo muy hermoso. Cuando me comunico con ellos, sea por mensaje o videollamada, entonces todos ellos recuerdan muy bien el tiempo que pasaron en Puerto Rico. Fueron 2 meses muy buenos. Al final, el campamento también fue todo un éxito. Yo incluso presenté el baile de taekwondo con los voluntarios coreanos. Había 8 universitarios coreanos y por allá un tico en la esquina. Entonces aprendí el taekwondo con ellos. Al principio me costaba mucho. Otro día voy a detallar más sobre el taekwondo. Al principio me costaba mucho, pero podía aprender de ellos. Porque en Corea para ellos es muy normal ser cinta negra. Es parte de la cultura casi. Por ejemplo, a un chiquito en Costa Rica, cuando tiene 3, 4 años, le compran una bola de plástico. Hay que patee la bola en la cochera. Pero en Corea les compran el uniforme de taekwondo, les meten a algún instituto de taekwondo desde que son pequeñitos. Ustedes buscan en YouTube, ahí van a ver. Ni siquiera pueden caminar, pero ya patean. Así van dando pequeñas patadas y así los entrenan. Entonces, cuando ya tienen unos 18 años, es muy normal, es casi como sacar la cédula, sacar su primer dan en cinta negra. Todos eran muy buenos en taekwondo. Yo no. Yo no, para mí era muy difícil, pero era completamente ajeno a mí. Pero desechándome yo, recibiendo de ellos, entonces mi taekwondo empezaba a mejorar. Yo de vez en cuando entrenábamos me sentía como si estuviera allá, no sé, en el Tíbet, entrenando con los monjes. Porque estaba en otro país, todos eran coreanos, entonces me sentía como en esas películas, no sé, como en Doctor Strange, cuando a él le están enseñando. Es realmente malo, pésimo, pero le enseñan hasta que aprende. Entonces mientras practicaba con ellos, poco a poco mi destreza iba mejorando.
Entonces luego los que nos enseñaban nos decían, ay, ¿cómo es posible? Él es extranjero, pero lo está haciendo mejor que el coreano. Ya, corríjase. Aquella experiencia, ¿por qué marcó mucho mi corazón? Porque realmente hubo un cambio. Realmente si yo no escuchaba las palabras de ese director, yo hubiera pasado 2 meses miserablemente. Por ejemplo, si él no me hubiera dicho nada, yo todos los días hubiera pasado quejándome nada más, esperando que la situación cambiara, esperando que las circunstancias cambiaran, esperando que ellos cambiaran hacia mí, pero eso no hubiera pasado. Porque primero tenía que cambiar yo, mi mentalidad, mi corazón. Aunque fueron 2 meses, creo que en esos 2 meses fue el tiempo que más aprendí acerca del idioma coreano. Entonces, desde ese momento era muy raro. Por ejemplo, aunque no había estudiado formalmente, cuando hablaba entendía un poco el contexto, el vocabulario, las palabras, y lo demás lo sacaba por contexto. Entonces me decían, pero ¿cómo puede entender si no estudió? No, es claro que sí estudié, los escuché, les pregunté, me repitieron, entonces ¿cómo voy a decir que no estudié? Porque ellos pensaban, sin un libro, ¿cómo va a aprender coreano? Pero conviviendo con ellos, aprendía el idioma, también aprendía mucho sobre su cultura. Porque la cultura es diferente, pero sí hay una exposición a esa cultura, también se puede aprender mucho del idioma. Por ejemplo, algo que es muy diferente entre Latinoamérica y Corea es acerca de los niveles de respeto. Por ejemplo, yo tenía una amiga de Corea y ella me decía, es muy raro, porque ella vio que yo tenía un amigo que era un año menor y otro amigo que era un año mayor. Pero estando juntos, en Latinoamérica no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Si es su amigo, usted lo trata como amigo nada más, aunque tenga un año menos o un año más. Pero para ella era muy raro. Entonces, cuando estaba también entre puros coreanitos, ya habían diferentes cosas según la edad. Por ejemplo, el mayor sirve la comida al menor, pero cuando terminan el menor recoge los platos, o el menor lava los platos a veces. Entonces el menor en una parte, como tiene más responsabilidades que a la gente no les gustan, pero por otra parte recibe el cuidado de los mayores. Entonces, todo ese tipo de cosas iba aprendiendo, eso está muy arraigado dentro del idioma también. Pero si ustedes quieren aprender el idioma, también deben aprender bastante sobre esa cultura. Pero lo que ustedes ven en los dramas no tiene tanto que ver con la realidad. ¿Sí? Un poquito se puede ver de la cultura, pero eso no es, sigue siendo ficción, ¿me comprenden? Pero cuando convive con ellos realmente, ahí se da cuenta. Ah, ellos son así. Ah, ellos se comportan de esta manera. Yo me podía dar cuenta, si no hubiera cambiado mi corazón, hubieran sido 2 meses muy malos. Pero primeramente pude escuchar lo que me dijo ese director. Y al día siguiente cambié mi corazón. Algunas personas piensan que para cambiar ocupa muchos días. No es cierto. Si usted desecha su razonamiento y acepta la opinión de otro, usted puede cambiar en un instante. No tiene que pasar algo maravilloso, no tiene que alinearse los planetas, no, nada que ver. Usted simplemente se da cuenta, yo estoy equivocado. Creo que esa opinión es verdadera, es más acertada que lo que yo pensaba. Cuando hace ese reemplazo, de inmediatamente empiezan a dar los pasos para el cambio. Por eso a mí esa parte me llamó mucho la atención. ¿Qué hubiera pasado si no escuchaba nada? Hubiera seguido quejándome durante 2 meses, no hubiera tenido esas amistades, no hubiera tenido ese desarrollo, no hubiera aprendido nada del idioma, no hubiera aprendido nada de la cultura, ni taekwondo hubiera podido hacer. El día de la clausura en el campamento mundial, delante de un auditorio con 5,000 personas, ahí presentamos como el baile de taekwondo, la coreografía a base de taekwondo. Entonces son recuerdos muy memorables. Parece que yo no podría hacer ese tipo de cosas. Parece que yo no tenía la capacidad de hacer ese tipo de cosas, de tener ese tipo de experiencias. Pero desechando mi propio corazón, aceptando el corazón de alguien que trata de ser como mi mentor, entonces ahí pude ver un cambio muy grande. Era como que ya no era yo, sino que era una nueva versión de mí. Era una nueva versión de mí mismo, pero una versión mucho mejor, una versión con menos límites, una versión que puede pasar un tiempo muy memorable. Por tiempo no podría detallar
Todas esas experiencias de 2 meses no podría detallarlas en media hora. Cada día tenía muchas enseñanzas. Un día estábamos comiendo y la encargada de la cocina era coreana. De repente gritó algo y yo vi que algunos se levantaron. Entonces pregunté, ¿qué dijo? Me dijeron, ella dijo así. Significa, ¿quién quiere más comida? Y yo dije, yo quiero. Y dijo, no, ya no hay. Entonces eso es lo que más tengo que aprender. Esa frase es más importante que otras frases. A ver, repítame. Entonces la siguiente vez, ya yo escuché esa frase. Yo primero me levanté y fui por más comida. Ya esta vez no me van a ganar. Ya podía reconocer esa frase. ¿Quién quiere comer más? Entonces ellos se sorprendían. ¡Ay, entiende! Sí, claro que entiendo. ¿Cómo no voy a entender? Es muy importante para comer rico. Porque si usted no entiende, entonces cuando llaman la comida, usted se queda sentado. Qué pena, ¿sí o no? Por eso estaba muy contento el día de ayer recordando todas esas experiencias. Estaba muy contento, estaba muy agradecido. Creo que dentro de IYF, quisiera que todos ustedes, todos los que nos acompañan por Zoom, también puedan llegar a tener esa clase de experiencias, participando de otras actividades, participando de otros programas, que puedan aprender ese tipo de experiencias. Sería algo muy bueno, sería algo muy positivo, muy enriquecedor. Por eso, de hecho, esta tarde, hoy a las 2:30, vamos a tener un programa especial, porque algunas personas recién conocieron a IYF por medio del campamento mundial que tuvimos hace una semana. Y también vamos a hablar acerca del programa de voluntariado en Corea, con más detalles. Ahorita no hay mucho tiempo, pero si pueden participar en la tarde, sería muy bueno. Creo que Andrés les va a estar compartiendo el link, para que esta tarde a las 2:30 puedan abrir el link y puedan estar participando también de ese programa. Ahí pueden conocer más cosas. Hace unas cuantas semanas yo les había mencionado acerca de la compra de la consola, de la mezcladora de sonido. Sí, gracias a sus donaciones, sus apoyos y también gracias a Dios pudimos adquirirla. Y también hoy vamos a hacer el anuncio para en la tarde cómo pueden ser miembros de la banda, el grupo musical de IYF en Costa Rica. Va a haber una presentación de eso, también acerca del grupo de baile y también acerca del programa Good News Corps de voluntariado internacional, específicamente cómo poder ir a Corea para tener esta clase de programa. Por eso espero que los que están interesados participen, los que no están tan interesados también participen, porque si participa se va a interesar, entonces tiene que participar un poquito para darse cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, esta mañana voy a llegar hasta acá, les agradezco. Muchas gracias.